Ante todo reciban un cordial saludo. Ya en el audio anterior me presentaron. Soy la profesora Mindalis Ocando y estoy muy complacida de formar parte de este espacio de socialización como lo es el Foro Chat. En esta ocasión les traigo como temática las posturas epistémicas del docente en la enseñanza de las ciencias. Bien, yo soy profesora de biología y en la mayoría de las ocasiones, al momento de explicar bien sea un concepto biológico o un proceso biológico, tengo que hacerlo a partir de los fundamentos bien sea físicos y o químicos. Entonces, desde mi postura siempre ha surgido como que ese interés por ir un poco más allá y entender de que al momento de hablar de ciencia tengo que considerarlo como un componente interdisciplinario y que es de suma importancia para la formación de todo individuo. Entonces, fíjense que tal es la relevancia que tiene que dentro de nuestro currículo básico siempre lo vamos a tener como uno de los elementos. En lo que es educación inicial, si bien se ve de manera muy superficial en lo que son los proyectos o en lo que las actividades diarias de los niños, siempre se toma en cuenta lo que son las ciencias naturales, ¿sí? Ya cuando entramos a lo que es la parte de educación básica, tenemos el área de ciencias naturales. En media general, bueno, como les comenté, también lo vemos. En un primer y segundo año lo vemos como ciencias naturales. Ya en un tercer, cuarto y quinto año sí lo vemos ya como disciplinas separadas, ¿sí? Pero como les comentaba, siempre tenemos que recurrir a lo que son las explicaciones de las demás disciplinas científicas. Entonces, para colocarnos un poquito en contexto y haciendo referencia un poco a lo que son las ciencias naturales, tenemos que decir que bueno, que engloba lo que es la física, la química y la biología, y en ocasiones también lo que es la geografía. Sin embargo, su importancia no solamente la podemos ver desde el punto de vista del país, sino que la relevancia obviamente es de nivel mundial. Fíjense que la UNESCO hace mucho, hace referencia a lo que es la enseñanza de lo que es las ciencias naturales. Y es muy importante, ¿no? Porque establece una serie de justificaciones. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque en muchas ocasiones como docentes, bien sea de cualquier área, inicial, básica o media general e incluso también universitaria, simplemente damos respuesta al qué voy a enseñar. Bueno, hoy me toca ver de biología, me toca ver el origen de la vida, voy a hacer referencia a las hipótesis y un poco a la historia de la vida. Pero no damos respuesta a que con qué voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar y por qué lo voy a enseñar. Y en muchas de las ocasiones esas son las respuestas que buscan los estudiantes al momento de socializar dentro de una clase. Entonces, fíjense que acá la UNESCO hace referencia a que las ciencias naturales es de importancia en la formación de todo individuo. Uno, porque va a permitir lo que es el pensamiento lógico. Es decir, que el estudiante, aparte de tener lo que es un pensamiento lógico, también tenga un pensamiento crítico del mundo que lo rodea. Bien, también permite aumentar lo que es la calidad de vida, porque muchas de las situaciones cotidianas en las que estamos insertos, cada uno de nosotros, tiene una explicación a través de fundamentos de las ciencias. Y de esa manera en ocasiones puedo cambiar, bien sea algún tipo de situación para mejorarla. Lo tercero es la inserción del mundo científico-tecnológico. Y cuando hablo de tecnológico no hablo solamente de la era digital, que es muy importante, sobre todo ahorita con el tema de la robótica. Pero también estoy haciendo referencia a la parte de la agricultura, la parte de la biotecnología, a la parte de la medicina. Bien, y por consiguiente esto hace referencia a que si alguno de las personas se quiere insertar, bien sea en una carrera de origen científico, es necesario que tenga su formación y su base en ciencia. También permite lo que es la comprensión de los fenómenos que rigen a la naturaleza, es decir, entender por qué suceden ciertas situaciones. También permite la concientización de la importancia de las disciplinas en cada uno de los oficios, bien sea oficios profesionales u otro tipo de oficios. Y por último, la contextualización de los problemas del medio ambiente. Esto con la finalidad de hacer uso racional de los recursos naturales y que ellos entiendan el porqué su importancia. Y al mismo tiempo también proponer soluciones y solventar algunas problemáticas de las ciencias naturales como un núcleo dentro de la didáctica. Específicamente dentro de la didáctica de las ciencias naturales,
la cual tiene como objeto de estudio la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas científicas. Bien, en esta ocasión vamos a hacer referencia a lo que es a la enseñanza y obviamente a lo que es el docente. En este caso la enseñanza la vamos a ver como una práctica social, porque es de origen educativo, donde se busca incentivar en los estudiantes el desarrollo de competencias científicas. ¿Por qué? Porque si estoy explicando disciplinas científicas, yo tengo que, uno, hacer entender lo que es el origen propio de esos conocimientos científicos. Al mismo tiempo, entender de qué manera el científico ha podido llegar a esas leyes, a esas teorías, y por consiguiente ver la relevancia que tiene esos conocimientos, que han tenido esos conocimientos en la sociedad actual. Entonces, fíjense que se busca dentro del contexto de enseñanza, se busca lo que es la comprensión de conceptos y procesos, lo que es el desarrollo de destrezas y la apropiación de valores que nos ayuden a entender el mundo circundante. Por tal motivo, como les hice referencia anteriormente, desde la didáctica, bien sea mundial o en Latinoamérica o acá en Venezuela, siempre ha surgido lo que es la necesidad imperante por dar explicación de cada uno de los elementos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión, como se les comentó, de la enseñanza. Ahora bien, entrando ya a lo que es el docente como tal, muchos investigadores en el área de didáctica han conceptualizado el término de docente. En el caso de Paredes, 2010, es un concepto que en verdad me llama mucho la atención porque lo define como aquel agente, aquel actor, aquella persona, aquel profesional que orienta, dirige, facilita y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, en este caso de lo que es las ciencias naturales. Entonces fíjense de que no se denota la mera transmisión de conocimiento, sino que hay que ver al docente desde sus diferentes aristas, ¿ok? Desde sus diferentes roles. Sin embargo, ¿qué pasa? Obviamente la didáctica se ha preocupado por crear un marco conceptual en relación a este aspecto. Por ejemplo, Medrano en el 2010 afirma que una falta de conciencia de error que cumple el docente y la presencia de una práctica individualista. Es decir, el docente va a una aula de clase, simplemente enseña un concepto, enseña un proceso y su rol queda hasta ese punto. No toma en cuenta los diferentes elementos que necesita para poder realizar su acción docente. Y obviamente también esto de la participación individualista también hace referencia a que no hace contacto con sus pares, es decir, con los demás profesores, bien sea del área propia de las ciencias naturales o de otras áreas. Otro aspecto, en este caso Segma, afirma que el docente tiene un rol pasivo, donde su formación es mayormente protagonizada por su formación universitaria. Hay profesores que simplemente se han quedado con el título de licenciatura y no han llegado a quererse formar en otros grados académicos. Por ejemplo, maestrías, doctorados, eso por un punto. Y no es simplemente por obtener un título, sino por el aprendizaje que se va sumando y que él puede impartir y aplicar dentro de su acción en cualquier escenario educativo. Eso como primera instancia. Como segunda instancia también está que deja a un lado lo que es error investigativo. Es decir, nosotros como profesores deberíamos investigar, deberíamos estar creando conocimiento, generando conocimiento. De repente participando en jornadas, en congresos, publicando ciertos artículos científicos, cosa que también nos los da la formación de otros grados académicos superiores, obviamente a la licenciatura, pero a veces no solamente es eso, sino también el hecho de investigar qué nuevas ramas existen, cuáles son los nuevos enfoques que están surgiendo, cuáles son las tendencias actuales a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, en relación a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos por ese lado dos núcleos problemáticos, lo repito, la práctica individualista y error pasivo en relación a su formación y a su preparación y actualización. No tan solo conocimiento, sino que como comenté también de sus concepciones pedagógicas. Entonces, según Sotelongo y Delgado, surge la necesidad de
Tomar en cuenta los múltiples elementos, no ver de manera unidireccional lo que es el docente, sino verlo desde los diferentes enfoques, de diferentes prismas. Y la integración del docente con el contexto, muy importante, porque si vamos a enseñar ciencia, como habíamos comentado, una de las importancias de las ciencias naturales es que el docente y el estudiante puedan dar respuesta a lo que ocurre dentro del contexto. Y no tan solo a lo que ocurre, sino también a lo que implica, a sus aportes, a su relevancia. Y también obviamente con sus pares. Sobre todo cuando hablamos de media general, que entendemos, cuando damos biología, física o química y dejamos a un lado lo que son las demás áreas del conocimiento. Con esto no estoy diciendo que si voy a dar biología tengo que dar también física, no. Sino que si yo voy a explicar un proceso, por ejemplo la fotosíntesis, yo también tengo que explicar cuáles son esos principios químicos y físicos que me permiten entender lo que es la fotosíntesis. Porque llegamos a esto. Fotosíntesis lo vemos desde que somos muy pequeños. Sin embargo, podemos graduarlo de lo que es media general, lo que uno llama bachillerato, y simplemente no llegamos a comprender lo que es la fotosíntesis. Y muchos alumnos dirán, bueno, pero de todas maneras, ¿para qué me sirve? Cuando al fin y al cabo, este proceso ha permitido una serie de contribuciones, ¿sí? a la naturaleza, y obviamente al comprenderlo también aplicarlo en la sociedad. Algo muy importante, que esto sí es parte de mi investigación, de una investigación que hice, que es cómo ven los docentes su acción. Entonces fíjense que ellos afirman más o menos lo que indicamos anteriormente, de que dice que hay una falta de formación académica, que hay un tradicionalismo muy importante, hay una simplificación de los conceptos, un enfoque memorístico, donde simplemente, vamos a estudiar célula, ¿qué es célula? Vamos a estudiar energía, ¿qué es energía? Vamos a estudiar molécula, ¿qué es una molécula? Simplemente eso. Lo que ha quedado que en muchas ocasiones se hayan generado algunos errores conceptuales, por así decirlo, ¿no? Y también hace referencia al trabajo aislado. Bueno, de repente por el factor tiempo o por las obligaciones que puedan tener, ¿no? Pero es muy importante entender esto porque prácticamente en este audio le estoy haciendo referencia a cuáles son estos núcleos problemáticos que hay en relación a la enseñanza de las ciencias naturales. Obviamente me enfoco en el docente porque es el factor que enseña, ¿no? Pero no tan solo que enseña, que entendamos que enseñar está en el orientar, en el facilitar, en el dirigir, en el guiar, básicamente en ser mediador de un proceso. Ya explicada lo que es la justificación de las ciencias naturales en la educación y los núcleos problemáticos en la enseñanza de las ciencias naturales, hay que hacer referencia a la acción docente. ¿Por qué? Porque antes de entrar a las posturas epistémicas es necesario saber cuáles son estos elementos y cómo actúan entre sí. Bien, en un foro chat anterior yo hacía referencia a que estos eran las estrategias didácticas, la planificación, los contenidos científicos, lo que es la socialización de conocimiento y la reflexión. Sin embargo, aquí vamos a ver un poco acerca de lo que es el comportamiento, ¿sí? Primero, vamos a decir que la acción docente es una práctica polisémica, por lo mismo que decíamos anteriormente. No hay que verlo como una práctica unidireccional, sino más bien que depende de una serie de elementos que interactúen entre sí. Por ejemplo, tengo lo que son las estrategias didácticas, las cuales tienen comportamiento de multiplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a la naturaleza propia de las ciencias naturales, que podemos dar clase en un salón, en un laboratorio, en un campo digo yo, en un parque, en un jardín, etc. Podemos utilizar diversas estrategias, bien sea de origen debativo, bien sea tecnológicas, prácticas de campos. Por ejemplo, podemos hacer una práctica de laboratorio convencional o no convencional. Podemos trabajar con simulaciones, que son herramientas tecnológicas que son muy buenas. Podemos hacer también referencia a lo que son los trabajos de campo, visitas guiadas, el uso de ilustraciones, de imágenes interactivas, de videos, etc. En relación a los contenidos científicos, se ve desde el punto de vista de la fuente. ¿Por qué? Porque esos contenidos científicos que uno imparte dentro de cualquier escenario educativo tienen una fuente, es decir, tienen un origen, fue generado por una serie de científicos o por un científico, todo depende. Y obviamente eso pasa de fuente en fuente, bien sea libros, bien sea internet, bien sea
alguna persona especializada en ese contenido. Y que a su vez entender también que una vez que se obtiene esa fuente que pasa por una transposición didáctica, esta fuente debe secuenciarse y seleccionarse en función a la naturaleza del grupo como tal. En cuestión de lo que es la socialización del conocimiento, hay algo muy importante que es la cosmovisión de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo hable de la enseñanza, el estudiante es mi fin, es mi propósito, es mi objetivo. Bien, no como receptor, sino también ver de la información como emisores, bien sea de ideas, de vivencias, de conceptos que van a permitir dar o avanzar dentro de lo que es la clase que se vaya a dar. Entonces es muy importante tomar en cuenta lo que es el papel de los estudiantes. Tenemos también lo que es la planificación como medio de organización. Recordemos que las planificaciones nos van a permitir estructurar no tan solo los contenidos, sino también las estrategias y por consiguiente establecer las diferentes situaciones didácticas que yo quiero que se den en las clases. Y por último tenemos la reflexión de la acción del docente. ¿A qué hago referencia con esto? A una evaluación propia que el docente hace en relación a la clase. Y no tan solo que lo hace el docente, sino también los estudiantes. No en el sentido de que si el docente lo hizo bien o no, sino de evaluar las estrategias, los contenidos, los avances, los progresos que se dieron durante la clase. También hay que considerar que la reflexión no va solo después de una acción, sino también antes. Si, por ejemplo, yo no puedo predecir lo que va a ocurrir mañana en una clase que yo vaya a dictar en cualquier sección, pero sí me puedo preparar. Es decir, no hay que dar el protagonismo ni a la improvisación ni al proceso repetitivo. ¿Por qué? Uno, porque la improvisación no nos va a permitir dar los procesos como debe ser. Y lo segundo, que si yo hago lo mismo que hice hace 10 años, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay tendencias. La educación de hace 10 años no es la misma que la de ahora, y mucho menos con esto de la era digital. La manera como aprendían los estudiantes no es la misma como aprenden ahora. Entonces tenemos que ir a la par de los progresos que se den a nivel mundial, nacional y local, y a la par también de los estudiantes. Recordemos que ahorita los estudiantes son nativos tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron con la tecnología y la manipulan muy bien. ¿Es un proceso un poco complicado? Sí, pero la idea es que como docentes siempre reflexionemos y superemos, con la finalidad de poder intervenir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más idónea. Ahora sí podemos hacer referencia a lo que son las posturas epistémicas del docente. Pues resulta necesario primero trabajar el concepto de la mirada de varios autores. McGonigal en el 2010 hace referencia a que es la visión de la realidad externa y de las ideas. Y por otra parte Ábalos dice que es una concepción de una realidad, la razón como elemento. Entonces fíjense que acá dice que es la manera como el docente concibe o visualiza su entorno o su contexto. Y que esto tiene que ver con las ideas que él ya tenga, esas ideas que son preestablecidas ya, y que le permite entender su entorno. Y no tan solo entender el entorno, es muy importante saber esto, sino también cómo debe actuar dentro del entorno, cómo debe evaluar el entorno. Y por eso es que hacen referencia, sobre todo acá a Ábalos, de que la razón es el elemento impulsador para poder establecer cada una de las posturas. Bien, entonces bueno, quería hablarles un poco acerca de mi experiencia como docente e investigadora, porque bueno, las posturas epistémicas son uno de mis objetos de estudio. Y fíjense que hay una falta de reconocimiento del impacto de las posturas epistémicas, es decir, hay docentes que dicen que son posturas epistémicas porque no lo sé, o que de repente lo conocen pero dicen, bueno, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo doy. Yo simplemente aplico estas estrategias que me parecen súper interesantes y estos contenidos que pienso que ellos lo van a poder asimilar de la mejor manera, ¿no? También hay que tomar en cuenta que el docente es una persona y sujeto que enseña. Es decir, el docente no es solamente el profesional o el agente que enseña, también es una persona que siente, una persona que tiene una vida fuera del colegio y que de alguna manera esa forma de pensar también influye un poco en la manera como yo puedo impartir una clase. No solamente transmitir un concepto,
y lo repito, sino también cómo yo organizo el concepto, las estrategias que aplico, la manera como me planifico, la manera como reflexiono, la manera como veo a los estudiantes. Y que hay prácticas educativas incoherentes con las posturas. Por ejemplo, hay momentos en que yo no puedo hacer una práctica de laboratorio porque no lo permite el contenido. Es decir, hay contenidos que son construcciones mentales, productos de un enfoque racionalista, y por consiguiente no puedo demostrarlo a través de un experimento. ¿Ok? Y me voy simplemente a hacer un mapa conceptual o simplemente a explicar el proceso y ya. Cuando estas prácticas son incoherentes porque no me están permitiendo estudiar el fenómeno, por ejemplo, selección natural, yo me puedo ir a unas simulaciones y de esa manera poder observarlo. De repente hay otros temas que también se prestan para esto. Básicamente eso en cuestión de la incoherencia, que hay que tomar muy en cuenta esto. Ya entrando en sí, entonces haciendo lo que es el conjunto de posturas epistémicas del docente, hay una porción, un fragmento que lo expresa a ello, en el 2004, que dice que los docentes no reconocen ni toman en cuenta el impacto de su postura epistémica al momento de enseñar un contenido y no reflexionan en relación a su práctica, trayendo como consecuencia contradicciones e incoherencias que entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces fíjense que desde la mirada de este autor es de suma importancia que el docente entienda cuál es su postura epistémica. Y algo muy interesante de lo que es este foro taller, de este foro chat, es que nos permite ver más allá. Es decir, entender de que no es una sola postura, sino que hay posturas epistémicas de diferentes naturalezas que ayudan a entender la acción del docente en la enseñanza de la ciencia como un todo. Entre una de las posturas que podemos tomar en cuenta sería, por ejemplo, el estilo de pensamiento de los profesores, las concepciones pedagógicas que se tengan y, por último, la gestión educativa, es decir, la manera como organiza el proceso. De todas maneras, en el audio siguiente vamos a hacer referencia de manera más amplia acerca de lo mencionado. En esta ocasión voy a hacer referencia a las posturas epistémicas del docente en la enseñanza de las ciencias naturales desde tres vertientes. Primero tengo los estilos de pensamiento extraídos de las investigaciones de Padrón, y en la cual vemos cómo la manera como el docente visualiza su realidad educativa y cómo va a impartir una clase depende del origen y del producto propio del conocimiento que va a socializar en cualquier escenario educativo. Es decir, por ejemplo, si es una ley, es producto de un proceso inductivo donde a partir de las partes llego al todo. Si es parte de un proceso deductivo, como del todo voy a sus partes, descompongo el todo. O introspectivo, que viene siendo producto de una vivencia como tal. Bien, por ejemplo, en el caso del inductivo sería el médico. A partir de los síntomas llega la enfermedad. En el caso de lo racional, por ejemplo, Einstein, Darwin, es decir, lo que son los físicos, químicos o biólogos teóricos. Y en el caso de lo vivencial, por ejemplo, lo que fue Jacinto Combit a compartir o a convivir con las personas que tenían lepra, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para llegar al contexto de estilo de pensamiento. Entonces, bueno, vemos que debe haber una correspondencia con los contenidos, es decir, el docente debe tomar en cuenta el producto como tal. Hay una indagación como medio, es decir, de que esos contenidos, bien sea ley, teoría o vivencia, yo lo percibo, lo obtengo de un medio. Debe haber una relación muy importante de estrategia didáctica con la naturaleza del contenido. Porque, por ejemplo, ¿por qué voy a dar microscopio solamente con una ilustración o con un video cuando lo correspondiente a un microscopio, que es un proceso inductivo, es darlo dentro de un laboratorio, utilizando el microscopio y haciendo muestras u observando muestras ya realizadas, o ambas, ¿no? ¿Cómo voy a explicar yo lo que es la vegetación xerófita si de repente en el colegio donde yo imparto clase no las tengo? Entonces tengo que ir al lugar donde hay una vegetación xerófita para poder verlas, ¿bien? ¿Cómo simplemente voy a explicar yo movimiento rectilíneo uniforme, que lo puedo explicar a través de ejercicio, cuando en realidad yo también debería hacerlo práctico, bien sea
en un laboratorio o en cualquier espacio donde yo lo pueda observar, ¿no? Igual vamos a lo químico. También tomar en cuenta la percepción del docente, es decir, cómo el docente evalúa ese contenido que va a dar, cuál es el impacto que él considera que tiene en la sociedad. Como segunda vertiente tenemos las concepciones pedagógicas, que tienen que ver con los enfoques pedagógicos del profesor, que también deben ser coherentes, ¿ok? Yo siempre he sido fiel, creo, en el sentido de que no tengo que orientarme solamente a un enfoque pedagógico. Puedo utilizar varios enfoques pedagógicos y todo depende de la clase que vaya a dar, ¿no? Y fíjense que esa es la manera como es una postura epistémica que tengo yo. Entonces fíjense que dentro de las condiciones pedagógicas vemos lo que es la flexibilidad, la integración, la actualización del conocimiento, es decir, que siempre el conocimiento se está actualizando y hay que ir a la par de eso y de las tendencias, que hay una transposición didáctica, que ese contenido pasa por una serie de transformaciones, de las cuales hay que hacer mucho hincapié y tratar de que sea la manera certera de poder transmitirlo en cada una de las fases y que se entienda la finalidad de estos conocimientos. Que hay una diversidad de enfoques pedagógicos, ¿ok? Conductismo, cognitivismo, aprendizaje social, constructivismo y las diferentes nombres que le queramos dar. Y muy importante lo que dice acá en cuestión de las concepciones pedagógicas es que concibe el conocimiento de las ciencias naturales como interdisciplinario. Es decir, que ciencias naturales, física, química, biología, en algunos casos geografía también, pero que ellos deben interactuar entre sí, porque un conocimiento me nutre al otro. Bien. Y por último tenemos la gestión del docente de biología como tal, que es la manera como él va a organizar toda su acción, cómo lo va a secuenciar. Entonces hay que tomar en cuenta lo que es la relación teoría-práctica en el caso de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque no podemos gestionar las clases simplemente en un aula de clase transmitiendo conocimientos. Las prácticas son sumamente importantes, sean convencionales o no convencionales. Y no limitarse a que una práctica es dentro de un laboratorio solamente. Que hay diversidad de estrategias que se pueden aplicar, que la planificación es una fase dentro de la organización y que siempre tiene que ir los logros orientados a los saberes. Y esto me gusta también mucho porque fíjense que los logros no son solamente conceptuales. La gestión del docente como postura epistémica dictamina que los logros en las ciencias naturales deben ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, propios de la naturaleza de las ciencias naturales como tal. En este último audio les hablaré de la temática, pero como un todo. Es decir, no vamos a ver la didáctica en miras de lo que son las ciencias naturales o de las posturas epistémicas del docente solamente, sino como un consolidado, ¿sí? Como un conglomerado donde vamos a fundamentarlo a través de varias premisas. Número 1 es entender que las posturas epistémicas en las ciencias naturales son variadas, son de diversas naturalezas. Y hago énfasis en ciencias naturales porque la riqueza de conocimiento que existe en ellas permite que el comportamiento de las posturas epistémicas sea de esta manera. Fíjense que yo hablaba de estilos de pensamiento que son propios del docente como ser humano, como ser pensante, como ser profesional, de lo cual hacíamos referencia a uno de los audios. Pero también vemos lo que son las concepciones pedagógicas y con esto todos los enfoques pedagógicos que podemos observar, ¿sí? Y también de la gestión del docente, es decir, de la manera como organiza, de la manera como considera las ciencias naturales. Fíjense que se hablaba de multidireccionalidad de los contenidos, se hacía referencia a la interdisciplinaridad de los contenidos, y esto da claridad de lo enriquecedor que es este proceso, ¿no? Lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. También hay que entender que algo que yo les comentaba es que yo no puedo tener una postura si no sé cómo es el comportamiento de los elementos que conforman mi acción docente o la acción docente a cualquier nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las estrategias, de cómo se comportan las estrategias, de cómo se comporte el contenido, cuál es la naturaleza del contenido, de cómo sea la planificación, de la manera como reflexiona y de la manera como se socializa, es que se establece cada una de las posturas epistémicas. Hago referencia a esto porque hay que entender que con todo y que aquí le coloquemos nombre a las posturas epistémicas, no todos pensamos de la misma manera. Somos seres diferentes y dentro del aula así lo es, ¿bien? Claro,
Podemos tomar estas premisas como para concientizar y para poder establecer dentro de nuestra acción esa secuencia didáctica que sea más acorde al grupo. Entonces, bueno, con esto observamos que las actividades son de diferentes naturalezas. Fíjense que en las ciencias naturales puede hacer prácticas de laboratorios, trabajos de campos que ya hemos hablado, organizadores gráficos, organizadores de texto, por ejemplo, utilizar las herramientas tecnológicas, que eso ahorita es la tendencia y que hay que ir en pro a la utilización de las mismas en base a, bueno, a los recursos que tengamos, ¿no? Que los contenidos son trabajados en las diferentes naturalezas. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que ver qué es lo que voy a enseñar y la manera correcta de hacerlo. Esto no es simplemente, por ejemplo, decir que es una casa, que es una silla, porque al fin y al cabo son objetos, ¿ok? Son objetos, son edificaciones, son construcciones. La ciencia va más allá. La ciencia tiene diferentes naturalezas y es muy importante entender que para que el estudiante pueda comprender los conceptos científicos y pueda a su vez relacionarlo con su entorno, tienen que entender de qué manera el científico generó conocimiento y por consiguiente cómo lo generó y qué fue lo que generó, es decir, el producto. El estudiante siempre va a ser un rol activo. Yo les comentaba, ya el estudiante de hace 20 años no es el mismo de la actualidad. No aprenden igual, no se comportan igual. El mundo no es igual. Entonces, la idea es que el estudiante siempre pueda enriquecer esos espacios de socialización, independientemente de que sus aportes sean vivencias, sean en algunos casos algunos errores, lo cual lo podemos llamar ideas alternativas, o simplemente sean conceptos coherentes a lo que dice la ciencia, ¿no? Por último, lo que es la importancia de la secuenciación didáctica y la importancia de la reflexión del docente. Fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención esto porque dependiendo de cómo observemos el mundo, es como podemos planificar, es como podemos ejecutar, es como justificamos nuestros actos, ¿no? Y bueno, quiero culminar con una frase que yo misma redacté, que fue producto de mi tesis doctoral, en la cual yo decía que un verdadero docente es aquel que desde su visión como ser humano es capaz de reflexionar y reconocer el impacto de su acción en la sociedad. Y por consiguiente es aquel que desde su propia postura, y por eso es que hablo de como ser humano, es capaz de poder discernir, de reflexionar y de poder escoger todos esos elementos y la manera como se comportan esos elementos para poder propiciar en los estudiantes ese aprendizaje del cual tanto habla la didáctica. Muchísimas gracias.